Un millonario visita la tumba de su hija y encuentra a su empleada llorando con una niña idéntica a ella. El nombre de la pequeña, Luna, era el mismo apodo que usaba Marina. Las coincidencias son demasiadas. ¿Qué secreto esconde Rita? ¿Quién es realmente esa niña? La verdad cambiará todo para siempre. Antes de empezar, dame like, suscríbete y comenta de dónde nos ves. El amanecer llegaba sin entusiasmo a la mansión de las colinas. Carlos Monteiro despertó como siempre, con el peso invisible de 3 años de culpa presionando su pecho. La luz grisácea se filtraba entre las cortinas de seda, dibujando sombras alargadas sobre el suelo de mármol italiano que alguna vez había considerado un símbolo de éxito. Ahora solo era frío bajo sus pies descalzos. Se levantó despacio, ignorando el reflejo marchito en el espejo del baño. 52 años que parecían 70. El imperio de construcción civil que había edificado con sus propias manos seguía generando millones. Pero ¿de qué servía el dinero cuando no había nadie con quien compartirlo? Mientras el café se preparaba en la cocina silenciosa, Carlos caminó por el pasillo oeste. Sus pasos resonaban en la casa demasiado grande, demasiado vacía. Se detuvo frente a una puerta cerrada, la habitación de Elena. 3 años sin abrirla completamente, 3 años manteniendo todo exactamente como ella lo había dejado aquella noche maldita. Giró el picaporte con dedos temblorosos. El aroma a vainilla y rosas todavía flotaba en el aire, preservado por el tiempo estancado. La cama seguía hecha con las sábanas color lavanda que Elena amaba. Los pósters de bandas que él nunca se molestó en conocer colgaban de las paredes. El escritorio aún guardaba cuadernos con su letra delicada, sueños adolescentes escritos en tinta azul que jamás se cumplirían. En el buró, un retrato enmarcado. Elena a los 16 años, sonriendo con esa mezcla de inocencia y rebeldía que tanto lo había frustrado. Si hubieras escuchado, pensó Carlos por milésima vez. Si yo hubiera escuchado, se corrigió con amargura. La última noche volvió a él como un fantasma persistente. Elena queriendo ir a esa fiesta, él negándose, preocupado por su seguridad pero incapaz de expresarlo sin sonar autoritario. La discusión subiendo de tono. Nunca estás cuando te necesito, pero ahora quieres controlarme, había gritado ella. Solo quiero protegerte, había respondido él, sin agregar las palabras que importaban. Te amo, me importas más que nada. Elena había salido dando un portazo. Él, furioso y obstinado, no la había seguido. A las 3 de la madrugada, la policía tocó su puerta. El auto había derrapado en la carretera mojada. El capoteo, la muerte instantánea. 17 años apagados en un segundo. Clara, su esposa, lo había culpado. Si no hubiera sido tan duro con ella. Pero Carlos sabía que la culpa era más profunda. Años de ausencias, de reuniones de negocios, en lugar de recitales escolares, de cheques generosos en lugar de abrazos. El divorcio había llegado 6 meses después del funeral como una conclusión inevitable. Un ruido suave en la planta baja lo sacó de sus pensamientos. Lucía había llegado, escuchó sus pasos discretos, el tintineo suave de sus llaves, cerró la puerta de la habitación de Elena y bajó las escaleras. Lucía estaba en la cocina, organizando los utensilios de limpieza con su eficiencia silenciosa de siempre. 50 años, quizás algunos más, con manos ásperas de mujer trabajadora y ojos cálidos que contrastaban con su expresión reservada. «Buenos días, señor Carlos», saludó sin levantar la mirada. «Buenos días, Lucía», eso era todo, la conversación diaria completa. Ella trabajaba, él existía, pero Carlos notó algo que se repetía cada semana. Lucía subía con un pequeño ramo de rosas blancas frescas, las mismas flores que aparecían en el buró de Elena, reemplazando las marchitas sin que él dijera nada. Nunca le había preguntado por qué lo hacía. Quizás porque ese gesto silencioso era lo único que mantenía viva la memoria de su hija en esa casa museo. Carlos
Tomó su café mirando por la ventana hacia las colinas neblinosas. Hacía meses que no visitaba el cementerio. El lugar le provocaba un dolor físico, una opresión en el pecho que lo dejaba sin aire, pero hoy, por alguna razón que no sabía explicar, sintió el impulso. «Lucía», dijo de pronto, «hoy saldré temprano. No me espere para almorzar». Ella asintió, como siempre, sin preguntar. Carlos subió a vestirse, eligiendo un traje oscuro apropiado para la ocasión. Tomó su billetera y las llaves del auto. Antes de salir, compró en la florería de siempre el mismo ramo de siempre, rosas blancas, 12 exactamente. No sabía que ese domingo convertiría su mundo en algo completamente diferente. No sabía que el silencio que había construido durante 3 años estaba a punto de romperse de la forma más inesperada. No sabía que entre las lápidas de mármol una verdad imposible lo esperaba. La neblina matinal se aferraba a las colinas como un manto gris, mientras Carlos conducía por la carretera serpenteante. El cementerio municipal quedaba a 20 minutos de la mansión, pero cada kilómetro parecía estirarse en el tiempo, dándole espacio para que los recuerdos lo asaltaran sin piedad. Esa misma carretera, la curva donde había ocurrido el accidente, seguía marcada con flores secas que desconocidos dejaban ocasionalmente. Carlos nunca se detenía allí. No podía, pasar de largo ya era suficientemente doloroso. El portón de hierro forjado del cementerio chirriaba al empujarlo. Era domingo, temprano, y el lugar estaba prácticamente desierto. Mejor así. Carlos prefería estar solo con su dolor, sin testigos de sus lágrimas contenidas o de las palabras que nunca lograba pronunciar frente a la tumba de su hija. Sus zapatos italianos crujían sobre la gravilla mientras caminaba entre las hileras de lápidas. Conocía el camino de memoria, tercera fila a la izquierda, bajo el sauce llorón que él mismo había ordenado plantar. A Elena le gustaban los sauces, había dicho Clara entre sollozos en el funeral. Él ni siquiera lo sabía. Las rosas blancas pesaban en su mano, 12, siempre 12, porque Elena había nacido un 12 de diciembre, un detalle pequeño, pero era todo lo que le quedaba. Pequeños gestos llenos de significado póstumo. Entonces lo vio, y el mundo se detuvo a 30 metros de distancia frente a la lápide de mármol blanco con el nombre de Elena grabado en letras doradas. Había 2 figuras, una mujer arrodillada, con la cabeza gacha y los hombros temblando, y junto a ella una niña pequeña. Carlos se ocultó instintivamente detrás de un mausoleo cercano, el corazón golpeándole las costillas con fuerza inusitada. Reconocería esa figura encorvada en cualquier lugar. Lucía, su faccineira, la única persona que había permanecido a su lado cuando todo se derrumbó. ¿Pero qué hacía allí? ¿Y quién era esa niña? Desde su escondite, Carlos observó con una mezcla de confusión y fascinación creciente. Lucía sollozaba quedamente, sus manos tocando la lápide con una ternura que le resultó extrañamente familiar. Pero no era Lucía quien capturaba toda su atención. Era la niña, tendría unos 6 años, calculó Carlos. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul claro y zapatillas blancas ya gastadas. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros estrechos, largo hasta la mitad de la espalda. Pero no era el cabello lo que lo había paralizado, era el rostro. Carlos sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La niña tenía el mismo perfil delicado que Elena a esa edad. Los mismos ojos grandes y expresivos, aunque desde la distancia no podía distinguir el color, la misma nariz pequeña y respingada, la misma forma de inclinar la cabeza cuando observaba algo con curiosidad. Era como mirar a través del tiempo, como si Elena hubiera retrocedido 15 años y estuviera allí, viva, real, imposible. No puede ser, pensó Carlos, aferrándose al borde frío del mausoleo. Es solo una coincidencia. Los niños se parecen entre sí, es mi mente jugándome una broma cruel,
pero cuando la niña se agachó junto a Lucía y levantó su manita para limpiar las lágrimas del rostro de la mujer, Carlos vio el gesto. Ese mismo gesto, la forma en que Elena solía consolarlo cuando era pequeña, y él llegaba a casa agotado, el movimiento suave, casi reverente, de los dedos sobre la mejilla. «No llores, mamá», dijo la niña, y su voz, aunque infantil y aguda, atravesó la distancia matinal con claridad cristalina. «La señora del cielo está bien, tú misma me lo dijiste. Mamá». Carlos sintió que sus rodillas amenazaban con doblarse. Lucía tenía una hija que se parecía asombrosamente a Elena, una hija de la que nunca había hablado en todos los años que llevaba trabajando en la mansión. Lucía abrazó a la niña con fuerza, hundiéndola contra su pecho, y sus sollozos se intensificaron. La pequeña se dejó abrazar, paciente, acariciando el cabello gris de Lucía con una madurez extraña para su edad. «Ya sé que la extrañas mucho», murmuró la niña. «Yo también la extraño, aunque no la conocí». Carlos frunció el ceño. ¿De qué hablaban? ¿Por qué Lucía lloraba frente a la tumba de Elena como si fuera un familiar cercano? ¿Por qué esa niña hablaba de extrañar a alguien que no conoció? El rompecabezas se volvía cada vez más oscuro, cada pieza revelando más preguntas que respuestas. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, Lucía se puso de pie. Limpiándose el rostro con la manga de su suéter tejido, tomó la mano de la niña y, sin mirar atrás, comenzaron a caminar hacia la salida. Carlos permaneció oculto, observándolas partir. La niña saltaba ocasionalmente entre las tumbas, con esa energía despreocupada propia de la infancia, mientras Lucía caminaba con los hombros caídos, arrastrando un peso invisible. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Carlos salió de su escondite con piernas temblorosas. Se acercó a la tumba de Elena como un sonámbulo, la mente aún procesando lo que acababa de presenciar. Sobre la lápide, junto a las flores que él traía cada vez, había un ramo fresco de margaritas silvestres, las mismas flores sencillas que Lucía solía dejar en la habitación de Elena, las mismas que ahora descansaban allí, dejadas por manos que conocían un secreto que él ignoraba. Carlos dejó caer las rosas blancas, se arrodilló sobre la hierba húmeda, sin importarle el traje caro, y tocó la lápide con dedos temblorosos. «Elena», susurró con voz rota, «que no sé qué secreto te llevaste contigo». El sauce llorón meció sus ramas en el viento frío de la mañana, pero no hubo respuesta, solo el silencio de los muertos y el eco de una verdad que comenzaba a tomar forma en las sombras de su mente. Esa niña, ese rostro imposible, esa conexión inexplicable entre Lucía y su hija muerta. Carlos supo, con una certeza que le heló la sangre, que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, y esta vez nada volvería a ser lo mismo. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de pensamientos obsesivos. Carlos no podía concentrarse en nada. Las reuniones de negocios se volvieron un borrón de voces distantes, mientras su mente regresaba una y otra vez a esa escena en el cementerio, el rostro de la niña, la desesperación de Lucía, el misterio que flotaba entre ambas como un fantasma tangible. Observaba a Lucía con nueva intensidad. Cada movimiento suyo se había convertido en un acertijo que necesitaba resolver. Ella, siempre tan discreta, parecía sentir el peso de su mirada. Sus manos temblaban ligeramente cuando limpiaba. Sus ojos evitaban los de él con más ahínco que de costumbre. ¿Cuánto tiempo había guardado ese secreto? ¿Y qué era exactamente lo que ocultaba? Carlos pasaba las noches en su estudio, incapaz de dormir, revisando fotografías antiguas de Elena. Las esparcía sobre el escritorio de caoba como piezas de un rompecabezas macabro.
Elena a los 5 años, sonriendo sin dientes frente al árbol de Navidad. Elena a los 7, con su uniforme de la primera comunión. Elena a los 10, abrazando a... Se detuvo en la fotografía. Elena tenía los brazos alrededor del cuello de Lucía. Ambas sonreían a la cámara con complicidad genuina. ¿Cuándo se había tomado esa foto? Carlos rebuscó en su memoria y encontró el recuerdo, el cumpleaños número 10 de Elena. Él había llegado tarde como siempre, perdiendo la fiesta completa. Clara había tomado esa foto antes de que él llegara. Amplió la imagen con una lupa, observando los detalles. La forma en que Elena se aferraba a Lucía no era el abrazo casual de una niña con el personal doméstico. Era el abrazo de alguien que buscaba consuelo, seguridad, amor, un amor que él no había sabido darle. La culpa le quemaba el pecho, pero la apartó. No era momento para autocompasión. Necesitaba respuestas. Abrió su laptop y buscó en los archivos de recursos humanos. El expediente de Lucía Vargas apareció en la pantalla. Fecha de contratación: marzo de 2003, 16 años atrás. Referencias impecables de sus empleadores anteriores. Dirección actual en el barrio de Santa Cruz, uno de los más humildes de la ciudad, pero había algo más, un período de inactividad registrado en sus pagos. Carlos frunció el ceño, rastreando las fechas. Lucía había dejado de trabajar durante 8 meses, desde enero hasta septiembre de 2012. Hizo cálculos rápidos. 2012. Elena tenía 16 años ese año. La niña del cementerio aparentaba 6 años ahora. En 2025, lo que significaba que había nacido alrededor de 2019. No, espera. Carlos revisó nuevamente, con el pulso acelerado, si Lucía se había ausentado en 2012 y había regresado con una bebé. Eso significaría que la niña ahora tendría 13 años. No 6, a menos que Lucía no fuera la madre biológica. El pensamiento llegó como un relámpago, iluminando posibilidades que antes no había considerado. ¿Y si Lucía estaba criando a la hija de otra persona? ¿Y si esa otra persona era...? No, se dijo Carlos con firmeza. Es imposible. Elena tenía 17 años cuando murió. No estaba embarazada. Lo habría sabido. Clara lo habría sabido. Los médicos forenses lo habrían mencionado en el informe, pero ¿lo habrían hecho? Él había leído el informe completo de la autopsia, o simplemente había firmado los papeles que el abogado le había puesto enfrente. Demasiado destruido para procesar los detalles, se levantó bruscamente. Tirando la silla, subió las escaleras de 2 en 2 hacia la habitación de Elena, su santuario intocado. Abrió los cajones con manos frenéticas, buscando, ¿qué? Diarios, cartas, alguna evidencia de una vida secreta que su hija había llevado bajo su techo, mientras él estaba demasiado ocupado construyendo su imperio. Encontró cuadernos escolares, dibujos infantiles, boletos de conciertos, fotos Polaroid pegadas en las paredes del armario. Elena con amigas, Elena en fiestas, Elena besando a un chico de cabello oscuro y sonrisa tímida. Carlos arrancó la foto de la pared. En el reverso, escrito con la letra de Elena: Miguel y yo, agosto 2018. Un año antes de su muerte. ¿Quién era Miguel? ¿Por qué Carlos nunca había oído ese nombre? ¿Por qué Elena nunca lo había llevado a casa, nunca lo había presentado? Porque tú nunca estabas aquí, susurró una voz cruel en su mente. Porque ella sabía que no te importaría. Guardó la foto en el bolsillo de su camisa y continuó buscando. En el fondo del último cajón, bajo una pila de bufandas de invierno, encontró una caja de zapatos. Dentro, más fotos. Elena embarazada. El mundo se detuvo. Allí estaba su hija, con 16 o 17 años, con el vientre redondeado bajo un vestido holgado, sonriendo con una mezcla de miedo y esperanza. En una de las fotos, Lucía estaba junto a ella, abrazándola con ternura maternal. Carlos se dejó caer al suelo, la caja temblando en sus manos.
Las piezas encajaban con una claridad devastadora. Elena había estado embarazada, había acudido a Lucía, no a él, había dado a luz en secreto y luego había muerto. ¿Qué había pasado con el bebé? ¿Dónde había estado durante el accidente? Lucía lo había cuidado desde entonces. Luna, la niña se llamaba Luna. Lucía la había llamado mamá en el cementerio, pero ¿era realmente su hija o la estaba criando como propia? Carlos apretó las fotos contra su pecho, sollozando sin control. Su nieta, esa niña era su nieta. Tenía que serlo. El parecido, la conexión de Lucía con Elena, todo tenía sentido ahora. Durante 3 años había vivido en la ignorancia mientras su propia sangre crecía a kilómetros de distancia. Criada en la pobreza, ajena a su existencia durante 3 años, Lucía había guardado el secreto más grande de su vida, viniendo día tras día a limpiar la casa del hombre que no sabía que era abuelo. ¿Por qué? ¿Por qué no le había dicho nada? Carlos se limpió las lágrimas con brusquedad. Necesitaba respuestas, necesitaba la verdad, y la única persona que podía dársela estaba abajo, probablemente puliendo los pisos de la cocina con esa eficiencia silenciosa que ahora entendía era una armadura contra el dolor. Se puso de pie, guardó las fotos en su bolsillo junto con la de Miguel y bajó las escaleras con determinación renovada. Era hora de que el silencio terminara. Era hora de enfrentar lo que había perdido y, quizás, lo que aún podía recuperar. Lucía estaba arrodillada en el suelo de la cocina, fregando las baldosas con movimientos mecánicos, cuando escuchó los pasos pesados de Carlos bajando las escaleras. Algo en el ritmo de esos pasos la puso en alerta. No era el caminar distraído del hombre que habitualmente ignoraba su presencia. Era decidido, tenía propósito. Lucía, necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente también, más firme, casi urgente. Lucía se puso de pie lentamente, secándose las manos en el delantal con movimientos nerviosos. Sí, señor Carlos. Su voz salió más débil de lo que hubiera querido. En mi despacho. Por favor, no era una petición. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras seguía a Carlos por el pasillo. Sabía que este momento llegaría eventualmente. Había visto la forma en que él la observaba durante los últimos días. Con esa intensidad nueva que le quemaba la piel, sabía que había sido imprudente llevando a Luna al cementerio el domingo, pero el aniversario de la muerte de Elena siempre la destrozaba y necesitaba estar cerca de ella. Aunque fuera frente a una lápida fría, el despacho olía a cuero y whisky caro. Carlos se sentó detrás del escritorio de caoba, pero no le indicó que se sentara. Lucía permaneció de pie frente a él, retorciendo el delantal entre sus manos. Durante un momento que pareció eterno, Carlos solo la observó. Sus ojos grises, normalmente apagados por la tristeza, ahora ardían con algo que Lucía no podía descifrar completamente. Ira, dolor, desesperación. La niña del cementerio, dijo Carlos finalmente sin preámbulos. El domingo pasado vi cuando estabas allí con ella. Lucía sintió que la sangre abandonaba su rostro. Apretó el delantal con más fuerza, buscando algo a qué aferrarse. Yo, señor Carlos, yo solo. ¿Quién es ella? La voz de Carlos era controlada, pero Lucía podía sentir la tormenta contenida detrás de cada palabra. «Es mi hija», respondió Lucía, obligándose a sostenerle la mirada. «Se llama Luna, tiene 6 años». Carlos se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre el escritorio. «Tu hija», repitió, y había algo en su tono que hizo que Lucía se estremeciera. «¿Y por qué tu hija estaba llorando frente a la tumba de Elena?» Nosotros. Lucía tragó saliva. Elena era muy especial para mí, señor. Yo la quería mucho. Luna sabe cuánto la extraño. ¿Nada más? Carlos sacó algo de su bolsillo, fotografías, las puso sobre el escritorio una por una.
con una lentitud deliberada que era casi cruel. ¿Estás segura de que no hay nada más que quieras contarme? Lucía se acercó al escritorio con piernas temblorosas. Las fotos la golpearon como puñetazos. Elena embarazada, Elena con su vientre hinchado, sonriendo con miedo y esperanza, y en una de ellas, ella misma abrazando a la muchacha, protegiéndola. Las lágrimas llegaron sin permiso, quemando sus mejillas. ¿Dónde encontró esto?, susurró. En la habitación de mi hija, el lugar donde ella guardaba sus secretos. Los secretos que ocultó de mí porque sabía que yo no estaba presente lo suficiente para merecerlos. Carlos se levantó, rodeando el escritorio. Pero tú sí estabas allí, ¿verdad, Lucía? Tú sabías. Señor Carlos, esa niña, dijo Carlos, su voz quebrándose finalmente. Luna, se parece exactamente a Elena cuando era pequeña. Exactamente, no es coincidencia, ¿verdad? Lucía negó con la cabeza. Incapaz de hablar, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Necesito que me lo digas, necesito escucharlo de ti. Carlos se acercó más, y Lucía pudo ver que él también luchaba por no derrumbarse. Esa niña es hija de Elena. El silencio entre ellos era tan denso que Lucía sentía que se ahogaría en él. 3 años de secretos, de mentiras por omisión, de cargar sola con la verdad más pesada del mundo. 3 años, protegiendo a Luna de un hombre que creía incapaz de amar, de un abuelo que no sabía que lo era, pero mirando a Carlos ahora, viendo el dolor desnudo en sus ojos, Lucía se dio cuenta de que tal vez había estado protegiendo a la persona equivocada. Tal vez quien necesitaba protección era este hombre roto, esta sombra de padre que nunca había tenido la oportunidad de redimirse. No puedo, comenzó Lucía, pero Carlos la interrumpió. Por favor, fue apenas un susurro, una súplica rota. Necesito saber. Lucía cerró los ojos reuniendo coraje. No estoy lista para contarle todo, señor Carlos. No todavía, pero abrió los ojos encontrando su mirada. Le prometo que le diré la verdad. Solo necesito tiempo. Carlos retrocedió pasándose una mano por el rostro. ¿Cuánto tiempo más, Lucía? ¿Cuántos años más vas a mantenerme en la ignorancia? No años, solo. Déjeme preparar las cosas correctamente. Una idea tomó forma en su mente, desesperada pero posible. Déjeme que Luna lo conozca primero. Naturalmente, sin presión. Conocerme. Invítenos a almorzar. El próximo domingo. Las palabras salían atropelladamente ahora. A Luna y a mí, aquí, en la mansión. Déjeme ver cómo reacciona ella. ¿Cómo es usted con ella? Y después, le prometo que hablaremos, que le contaré todo. Carlos la observó durante largo rato. Lucía podía ver la batalla interna en su rostro, la desesperación por saber la verdad inmediatamente contra la comprensión de que algunas verdades necesitaban ser manejadas con cuidado. ¿Me lo prometes?, preguntó finalmente. ¿Me prometes que después del almuerzo me dirás todo? Se lo prometo, señor Carlos. Él asintió lentamente, volviendo a sentarse en su silla como si de repente todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. El próximo domingo entonces, a la 1, prepararé algo. Hizo una pausa. ¿Qué le gusta comer a Luna? La pregunta, tan simple y paterna, casi destruyó a Lucía completamente. Era la primera vez en 3 años que alguien le preguntaba sobre Luna como si realmente le importara. Como si fuera más que un secreto, más que una carga, como si fuera una persona real, con gustos y preferencias, como si fuera familia. «Le gustan los espaguetis», dijo Lucía con voz temblorosa, «y el helado de fresa». «Y las historias de princesas», Carlos asintió, tomando nota mental de cada detalle. «Espaguetis, helado de fresa y cuentos de princesas. ¿Entendido?» Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Señor Carlos, gracias por darme este tiempo». «No me agradezcas todavía, Lucía». Carlos la miró directamente a los ojos. «Porque si esa niña es quien creo que es, si es la hija de mi Elena,
Entonces han pasado 3 años en los que debí estar en su vida, 3 años que nunca recuperaré, y alguien tendrá que explicarme por qué se me negó ese derecho. El peso de esa acusación flotó en el aire entre ellos. Lucía asintió, comprendiendo que había llegado el momento de rendir cuentas, no solo con Carlos, sino con Elena también, con la promesa que le había hecho a una muchacha moribunda de proteger a su hija a toda costa, incluso si ese costo era mantenerla alejada de su propio abuelo. El domingo llegó con una lentitud tortuosa. Carlos había pasado la semana entera en un estado de nerviosismo que sus empleados apenas reconocían. Canceló reuniones, revisó el menú del almuerzo 50 veces, hizo que el jardinero podara las rosas 3 veces hasta que quedaran perfectas, compró libros de cuentos de princesas en la librería del centro, sintiendo las miradas curiosas de las vendedoras sobre este hombre de negocios comprando literatura infantil. La mansión, por primera vez en 3 años, tenía flores frescas en cada habitación, no las flores caras y exóticas que solía ordenar, sino margaritas y girasoles, flores alegres que imaginaba que una niña de 6 años apreciaría. A las 12:30, Carlos se miró en el espejo. Había elegido un suéter casual en lugar de su habitual traje, tratando de verse menos intimidante, menos como el magnate de la construcción y más como, ¿qué?, un abuelo. La palabra aún se sentía extraña en su lengua. El timbre sonó a la 1 en punto. Carlos respiró profundo y abrió la puerta. Lucía estaba allí, claramente incómoda con su mejor vestido, que seguía siendo humilde, retorciendo su cartera entre las manos, pero no era a ella a quien Carlos miraba. Luna estaba a su lado, con un vestido amarillo decorado con margaritas bordadas, sus zapatos blancos brillando bajo el sol de mediodía. Su cabello castaño estaba recogido en 2 coletas que le llegaban hasta los hombros, y sus ojos, Carlos sintió que el mundo se inclinaba. Eran los ojos de Elena, del mismo tono caramelo con motas doradas, los mismos ojos que había visto cerrados en el ataúd 3 años atrás. «Hola», dijo Luna con timidez, escondiendo parcialmente su rostro detrás de Lucía. «¿Tú eres el señor del castillo?» Carlos no pudo evitar sonreír, aunque las lágrimas amenazaban con traicionarlo. «Supongo que sí. ¿Y tú eres la princesa Luna?» La niña se rió, una risa como campanillas que hizo eco en las paredes vacías de la mansión. «No soy princesa, soy solo Luna, pero mamá dice que esta casa es como un castillo, así que quizás hoy puedo pretender que lo soy. Entonces hoy serás la princesa de esta casa», dijo Carlos, haciéndose a un lado. «Por favor, pasen. El banquete les espera». Luna entró con los ojos muy abiertos, girando sobre sí misma para absorber cada detalle del vestíbulo, la escalera de mármol, el candelabro de cristal, los cuadros en las paredes. Se detuvo frente a una fotografía grande, Elena a los 15 años, sonriendo en su fiesta de cumpleaños. «Ella se parece a mí», dijo Luna, ladeando la cabeza con curiosidad. El silencio que siguió fue denso. Lucía palideció, pero Carlos se arrodilló junto a Luna, poniéndose a su altura. «Sí», dijo con voz suave, «ella era mi hija, se llamaba Elena, y tienes razón, se parece mucho a ti, o tú te pareces mucho a ella». Luna tocó el marco de la foto con reverencia. «Mamá me cuenta historias sobre ella. Dice que era muy buena y muy linda, y que está en el cielo cuidándonos». Carlos miró a Lucía por encima de la cabeza de Luna. La mujer tenía lágrimas en los ojos, pero asintió ligeramente, dándole permiso, silencioso, para continuar. «Tu mamá tiene razón», dijo Carlos. «Elena era muy especial, y estoy seguro de que le hubiera encantado conocerte». «¿De verdad?» Los ojos de Luna se iluminaron. «De verdad». El almuerzo transcurrió en un estado de surrealismo agridulce. Carlos había preparado espaguetis con salsa de tomate, con la ayuda del chef que contrató especialmente para la ocasión.
Luna comió con entusiasmo, ensuciándose la cara con salsa, riéndose cuando Carlos le limpió con una servilleta. «Mi mamá hace espaguetis también», dijo Luna entre bocados. «Pero los tuyos tienen más queso. Me gusta el queso». «Entonces la próxima vez pondré aún más queso», respondió Carlos, sorprendiéndose a sí mismo con la naturalidad de esas palabras. La próxima vez, como si hubiera un futuro juntos. Durante la comida, Luna habló sin parar. Contó sobre su escuela, sobre su maestra, sobre cómo le gustaba dibujar, pero no era muy buena con los números. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa era una daga dulce en el corazón de Carlos. Era como recuperar fragmentos de Elena, pedazos de la niña que su hija había sido antes de que la distancia los separara. Lucía comía en silencio, observando la interacción con una mezcla de esperanza y miedo. Carlos podía sentir su tensión, la forma en que se preparaba para la conversación inevitable que vendría después, cuando terminaron el postre, helado de fresa, tal como Lucía había dicho. Luna bostezó suavemente. «¿Puedo ir a jugar al jardín?», preguntó con ojos esperanzados. «Vi flores muy bonitas cuando llegamos». «Por supuesto», dijo Carlos. «Hay un columpio cerca del sauce, y si buscas bien, encontrarás un estanque con peces dorados». Luna salió corriendo con la energía inagotable de la infancia, su risa flotando a través de las ventanas abiertas. Carlos y Lucía se quedaron solos en el comedor, el peso del silencio cayendo sobre ellos como una lápida. «Ahora», dijo Carlos con voz firme pero no cruel, «ahora me cuentas todo». Lucía respiró profundo, limpiándose las lágrimas que ya comenzaban a formarse. «Elena vino a mí cuando tenía 16 años», comenzó con voz quebrada. Estaba aterrorizada. Acababa de descubrir que estaba embarazada. El padre era Miguel, su novio, un chico de 17 que se asustó y desapareció cuando ella le dio la noticia. Carlos apretó los puños bajo la mesa, pero no interrumpió. Ella no sabía cómo decírselo a usted. Tenía tanto miedo de decepcionarlo, de que la rechazara. Decía que usted ya estaba tan distante, tan perdido en su trabajo, que esto sería la gota que derramaría el vaso. Lucía hizo una pausa mirándolo directamente. Así que me pidió ayuda. Me rogó que la dejara quedarse conmigo durante el embarazo. ¿Por qué no me dijiste nada? La voz de Carlos temblaba. Yo era su padre. Tenía derecho a saber, porque ella me hizo jurar que no lo haría, porque estaba convencida de que usted la obligaría a abortar o la echaría de casa, porque... Lucía sollozó. Porque ella no confiaba en usted. Señor Carlos, y eso la destrozaba tanto como el embarazo mismo. Las palabras cayeron como martillazos. Carlos sintió cada una de ellas, reconociendo la verdad amarga que contenían. Entonces ella se fue a vivir contigo, por 6 meses, desde que descubrió el embarazo hasta que Luna nació. Le dije a usted que había regresado a mi pueblo para cuidar a una hermana enferma. Usted nunca preguntó más. No había acusación en la voz de Lucía, solo tristeza. Elena dio a luz en enero. Una bebé pequeña pero sana. La llamó Luna porque decía que la niña sería su luz en la oscuridad. Carlos cerró los ojos, imaginando a su hija de 17 años dando a luz lejos de su casa, lejos de él, rodeada solo por el amor de una mujer que debería haber sido empleada pero se había convertido en familia. Después del parto, Elena quería regresar, continuó Lucía. Decía que encontraría el valor para contarle todo, que usted merecía conocer a su nieta. Dejó a Luna conmigo temporalmente mientras preparaba todo, mientras buscaba las palabras correctas. Pero entonces ocurrió el accidente. Sí, Lucía se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Esa noche ella venía de visitarnos. Había pasado la tarde con Luna, le cantó canciones de cuna, la arrulló, le prometió que pronto las 3 vivirían juntas, que encontraría una forma de hacerlo funcionar. Y luego se fue a esa fiesta. Ustedes discutieron y ella murió, terminó Carlos con voz hueca. Antes del accidente, Elena me había dado una carta. Me dijo,
Si algo me pasa, esto es para mi padre. Lucía sacó un sobre amarillento de su bolso, doblado tantas veces que las arrugas eran permanentes. La guardé durante 3 años. No sabía si debía dársela o no. Tenía tanto miedo de cómo reaccionaría. Con manos temblorosas, Carlos tomó el sobre. El papel era suave por el tiempo, y en el frente, con la letra de Elena, decía simplemente, «Para papá». La abrió con cuidado, como si fuera a desmoronarse entre sus dedos. La carta estaba fechada 2 semanas antes del accidente. «Papá, si estás leyendo esto, probablemente signifique que algo terrible pasó, o tal vez encontraste el valor que yo no tuve para dártela en persona. Tengo una hija, se llama Luna. Tiene 2 meses y es lo más hermoso que he hecho en mi vida. Sé que estás enojado ahora, o decepcionado, o tal vez ambas cosas. Lo entiendo. Yo también estaba aterrorizada cuando me enteré. Pero papá, ella es perfecta. Tiene tus ojos y mi sonrisa, y cuando la miro, veo todas las posibilidades del mundo. Veo una segunda oportunidad, no para mí, para ti. Sé que no fuimos perfectos juntos. Sé que yo siempre quise más de ti, y tú siempre estuviste demasiado ocupado para dármelo. Pero papá, nunca te odié, nunca. Solo quería que me vieras, que me escucharas, que me amaras tanto como amabas tu trabajo. Luna te dará esa oportunidad si la aceptas. Ella te enseñará a amar de nuevo. Si se lo permites, te enseñará que el tiempo es el regalo más valioso, no el dinero. Te enseñará todo lo que yo traté de decirte, pero nunca supe cómo. Por favor, cuídala como no pudiste cuidarme a mí. No por culpa, sino por amor. Te quiero, papá. Siempre te he querido, Elena». Carlos terminó de leer con el rostro empapado de lágrimas. La carta cayó de sus manos sobre la mesa mientras sollozaba sin control. 3 años de dolor, culpa y arrepentimiento brotando finalmente, Lucía se acercó, poniendo una mano temblorosa sobre su hombro. Ella lo amaba, señor Carlos. A pesar de todo, lo amaba. Afuera, la risa de Luna flotaba en el aire. Ajena a la tormenta emocional dentro de la casa, jugaba con los peces dorados, su vestido amarillo brillando bajo el sol de la tarde. Carlos se limpió el rostro, mirando a través de la ventana a la nieta que nunca supo que tenía, a la segunda oportunidad que el destino, cruel y generoso, le había dado. «Quiero ser parte de su vida», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. «Quiero que me conozca, que sepa quién soy, no por obligación o culpa, sino porque ella es todo lo que me queda de Elena, y porque Elena tenía razón. Luna merece más de lo que yo le di a su madre». Lucía sonrió a través de sus lágrimas. «Entonces tendrá que ganárselo. Señor Carlos, no con dinero o regalos caros, sino con tiempo, con presencia, con amor. Lo haré», prometió Carlos, mirando a Luna a través de la ventana. «Esta vez lo haré bien». Las semanas que siguieron a esa confesión fueron las más extrañas de la vida de Carlos. Por primera vez en 3 años, sentía algo más que el peso aplastante de la culpa. Sentía propósito, sentía esperanza, sentía miedo. Cada jueves por la tarde, visitaba el pequeño apartamento de Lucía en el barrio de Santa Cruz. El contraste con su mansión era doloroso. 2 habitaciones diminutas, paredes con pintura descascarada, muebles viejos pero impecablemente limpios. Luna dormía en un sofá-cama en la sala, porque no había espacio para un cuarto propio. Y sin embargo, había más amor en esas paredes agrietadas que en todos los metros cuadrados de su mansión. La primera visita había sido incómoda. Carlos llegó con las manos vacías por insistencia de Lucía. «No queremos que piense que puede comprarla». Y se sentó en el sofá raído mientras Luna lo observaba con curiosidad cautelosa. «¿Quieres jugar a las muñecas?», había preguntado finalmente la niña, sacando una colección de muñecas de segunda mano con vestidos cosidos a mano por Lucía. Carlos, que nunca había jugado con muñecas en su vida, que apenas había jugado con Elena cuando era pequeña, asintió. «Me encantaría». Y así, sentado en el suelo de un apartamento humilde,
Un magnate de 52 años aprendió los nombres de las muñecas de su nieta: Sofía, que era la valiente; María, que era la doctora; y Estrella, que era la que siempre se metía en problemas, pero tenía buen corazón. «Estrella se parece a mí», explicó Luna con seriedad. «Mamá dice que siempre me meto en líos, pero que mi corazón es bueno». Carlos sonrió, recordando que Elena solía decir algo similar de sí misma. Las visitas se volvieron rutina. Jueves tras jueves, Carlos traía no juguetes caros, sino cosas simples que Luna mencionaba querer. Crayones nuevos cuando los viejos se gastaban, un libro de cuentos que había visto en la biblioteca de la escuela, una cinta para el pelo con mariposas, porque las mariposas son mágicas. Lentamente, Luna empezó a abrirse. Le contaba sobre su día, sobre sus amigas en la escuela, sobre cómo la maestra la había felicitado por su dibujo de un árbol. Carlos escuchaba cada palabra como si fuera oro, memorizando cada detalle de esta nieta que estaba aprendiendo a conocer. Un jueves, mientras dibujaban juntos en el suelo, Luna dejó caer su crayón y miró a Carlos con esos ojos color caramelo que tanto se parecían a los de Elena. «¿Puedo llamarte abuelo?», preguntó con timidez. El mundo de Carlos se detuvo. Lucía, que preparaba té en la cocina, también se quedó inmóvil. «¿Quieres llamarme así?», preguntó Carlos con voz estrangulada. Luna asintió. «Mamá me contó que eres el papá de la señora Elena del cielo. Eso te hace mi abuelo, ¿verdad? Y me caes bien. Los abuelos deben caer bien». Carlos la abrazó, incapaz de contener las lágrimas. Luna se dejó abrazar, pequeña y cálida entre sus brazos, y le palmeó la espalda torpemente. «No llores, abuelo. Llorar está bien, pero solo un poquito». Esa noche, Carlos regresó a su mansión y no se sintió vacía. Por primera vez en años, resonó con el eco de esa palabra: abuelo. Los domingos se convirtieron en el día de Luna en la mansión. Carlos reformó una de las habitaciones de huéspedes, convirtiéndola en un cuarto para ella. Paredes pintadas de color lavanda, como el de Elena. Una cama con dosel que parecía de princesa, estantes con libros y juguetes. Pero no era ostentoso, era acogedor, pensado para una niña de 6 años que amaba los cuentos y las mariposas. En el jardín, Carlos mandó reparar el viejo columpio que Elena había usado de niña. Lo pintó de nuevo, aseguró las cadenas y vio con el corazón lleno cómo Luna se mecía en él, riendo mientras él la empujaba cada vez más alto. «Más alto, abuelo, quiero tocar las nubes». «Cuidado o te vas a caer, tú me atraparás». Y Carlos comprendió que sí, la atraparía. Esta vez estaría allí para atraparla. Lucía observaba estas escenas desde la terraza, tejiendo un suéter para Luna, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Carlos y ella habían desarrollado una relación extraña pero genuina. Ya no era empleada, pero tampoco exactamente una amiga. Era algo más profundo, forjado en el amor compartido por Elena y en la responsabilidad conjunta de criar a Luna. Una tarde, después de que Luna se durmiera en el sofá del estudio agotada después de jugar, Carlos y Lucía se sentaron en la terraza con café. «Gracias», dijo Carlos de repente. Lucía lo miró sorprendida. «¿Por qué?» «Por cuidarla, por amarla, por ser lo que yo no pude ser para Elena». Carlos miró su taza, incapaz de sostener la mirada de Lucía. «Por no rendirte con ella incluso cuando todo debe haber sido imposible». «No fue fácil», admitió Lucía. «Hubo momentos en que pensé que no podría. Una bebé, mi trabajo, las mentiras que tenía que mantener, pero cada vez que miraba a Luna, veía a Elena y recordaba la promesa que le hice». «¿Qué promesa?». Lucía respiró profundo. En el hospital, después del parto, Elena estaba asustada, tan joven y tan asustada. Me hizo prometer que si algo le pasaba, yo cuidaría de Luna como si fuera mía, que la protegería de todo, incluso de usted si era necesario. Carlos sintió la punzada de esas palabras, pero asintió. «Tenía razón en pedirte eso. Yo no merecía conocerla entonces, tal vez ni siquiera ahora.
Se está ganando ese derecho, dijo Lucía suavemente. Cada jueves, cada domingo, cada momento que pasa con ella. Lo veo en cómo la mira, en cómo la escucha realmente. Elena estaría orgullosa. ¿Tú crees? Lo sé, porque esto es lo que ella quería. Una segunda oportunidad para usted. Una oportunidad de ser el padre que no pudo ser para ella, pero que puede ser como abuelo para Luna. Se sentaron en silencio cómodo, observando a Luna dormir a través de la ventana. Su respiración era suave, su rostro peaceful, ajena al peso de las conversaciones adultas y los arrepentimientos del pasado. «Lucía», dijo Carlos después de un largo silencio, «quiero hacer algo significativo, algo que honre la memoria de Elena y ayude a Luna. ¿Qué tiene en mente?» Carlos se volvió hacia ella, sus ojos grises brillando con una determinación que Lucía no había visto en años. «Quiero adoptar oficialmente a Luna, quiero que lleve mi apellido, quiero asegurarme de que si algo me pasa, ella esté protegida, que tenga todo lo que necesita, y quiero...» Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Quiero crear algo en memoria de Elena, algo que ayude a otras chicas como ella, chicas jóvenes que se encuentran solas y asustadas». Lucía sintió que el corazón se le expandía en el pecho. Elena habría amado eso. «Entonces lo haremos juntos». Carlos extendió su mano. «¿Qué dices, Lucía? Seguimos honrando la memoria de mi hija, asegurándonos de que su legado sea de amor y no de arrepentimiento». Lucía tomó su mano, estrechándola con firmeza. Juntos, en ese momento, algo cambió fundamentalmente entre ellos. Ya no eran el empleador y la empleada. No eran extraños unidos solo por el secreto. Eran familia, unida por el amor a una niña que dormía pacíficamente y por la memoria de otra que había dejado un legado más poderoso de lo que jamás imaginó. Mientras el sol se ponía sobre las colinas, pintando el cielo de rosas y dorados, Carlos miró hacia el futuro por primera vez en 3 años, sin sentir solo dolor. Sentía propósito, sentía amor, sentía que finalmente, después de tanto tiempo perdido, estaba en el camino correcto. Los meses fluyeron con una suavidad que Carlos nunca había experimentado. La vida adquirió un ritmo diferente, marcado no por reuniones de negocios y contratos millonarios, sino por horarios escolares, comidas compartidas y las 1000 pequeñas necesidades de una niña de 6 años. Luna floreció bajo esta nueva atención. Su risa llenaba los espacios que antes habían estado ocupados solo por silencio. Carlos descubrió que ser abuelo requería una paciencia que nunca supo que poseía. Aprendió a trenzar cabello, mal, pero Luna apreciaba el esfuerzo. A distinguir entre las diferentes muñecas de su colección creciente y a leer el mismo cuento de hadas 5 veces seguidas, porque esta vez quiero que hagas la voz del dragón diferente. Abuelo. Un martes por la tarde, mientras Luna hacía su tarea en la mesa del comedor de la mansión, levantó la vista de su cuaderno de matemáticas con expresión pensativa. «Abuelo, ¿cómo era mi mamá Elena cuando tenía mi edad?» Carlos sintió el familiar nudo en la garganta. Pero esta vez no era solo dolor, era también nostalgia dulce. «Era muy parecida a ti», dijo sentándose junto a ella. Le encantaba dibujar, aunque decía que no era buena con los números tampoco. Luna sonrió. «¿Ves? Somos iguales». También era valiente una vez, cuando tenía 7 años, rescató un gatito que estaba atrapado en un árbol. Se trepó tan alto que tu abuela Clara casi tiene un infarto. «¿Y tú qué hiciste?» Carlos hizo una pausa, recordando ese día con claridad dolorosa. «Yo estaba en el trabajo, me enteré después. Cuando ya todo había terminado, Luna lo observó con esos ojos sabios que a veces parecían demasiado antiguos para su rostro. «Pero ahora estás aquí conmigo», dijo simplemente volviendo a su tarea. Las palabras de la niña golpearon a Carlos con la fuerza de una revelación. «Ahora estás aquí, presente». Eso era todo lo que importaba.
Los fines de semana, Carlos comenzó una nueva tradición: visitar el cementerio juntos. Al principio Lucía se había resistido, temerosa de que fuera demasiado para Luna, pero la niña había insistido. «Quiero contarle a mamá Elena sobre mi semana», explicó con seriedad. Así que cada sábado por la mañana, los tres caminaban por el cementerio. Luna le contaba a la lápida sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre cómo el abuelo Carlos la había dejado ayudar a plantar rosas en el jardín. «Y adivina qué, mamá Elena», dijo Luna en una de esas visitas. «El abuelo está construyendo algo especial para ti. Es un secreto, pero creo que te gustaría». Carlos intercambió una mirada con Lucía. El proyecto secreto del que Luna hablaba era la fundación. Durante meses, Carlos había trabajado con abogados y organizaciones benéficas, diseñando algo que verdaderamente honrara el espíritu de Elena. La Fundación Elena Monteiro se dedicaría a ayudar a madres adolescentes, proporcionándoles refugio, educación, cuidado médico y apoyo emocional. En todo lo que Elena había necesitado y no había tenido porque él no estuvo allí para dárselo. Una tarde, Carlos llevó a Lucía a ver el edificio que había comprado para la fundación. Era una casa grande en el centro de la ciudad, lo suficientemente espaciosa para albergar a varias familias, pero lo suficientemente acogedora para sentirse como un hogar. «Quiero que tú la administres», dijo Carlos mientras recorrían las habitaciones vacías. «Nadie entiende mejor lo que estas chicas necesitan que tú». Lucía se detuvo en medio de lo que sería la sala común, mirándolo con incredulidad. «Yo, señor Carlos, yo solo soy una faxineira. No tengo educación formal. No sé de administración». «Tienes algo mejor que educación formal», interrumpió Carlos. «Tienes experiencia, tienes corazón, y sabes exactamente qué se siente estar sola y asustada, cuidando de una bebé, preguntándote cómo vas a sobrevivir el día siguiente». Lágrimas brotaron de los ojos de Lucía. «Pero, ¿qué hay de mi trabajo en la mansión? Ya no necesito una faxineira, Lucía. Necesito una socia. Necesito a alguien que me ayude a construir algo que importe». Carlos tomó sus manos. «Elena confió en ti para cuidar lo más preciado en su vida. Ahora yo confío en ti para cuidar su legado». Lucía sollozó, apretando las manos de Carlos. «Ella estaría tan orgullosa de usted». «Espero que sí, Dios, espero que sí». La transformación del edificio tomó meses. Carlos supervisaba personalmente cada detalle, asegurándose de que las habitaciones fueran acogedoras, que la cocina fuera espaciosa y equipada, que hubiera una guardería para los bebés mientras las madres estudiaban o trabajaban. Luna ayudaba decorando, dibujaba cuadros que Carlos enmarcaba y colgaba en las paredes. «Para que las mamás no se sientan solas», explicaba la niña. En cada dibujo incluía una figura que representaba a Elena. Una estrella brillante, un ángel sonriente, una mariposa dorada. «Así mamá Elena puede cuidarlas desde el cielo», decía con convicción absoluta. La relación entre Carlos y Lucía evolucionó de manera inesperada durante este proyecto. Trabajaban lado a lado, planificando programas, entrevistando personal, estableciendo protocolos, compartían almuerzos en cafeterías baratas. Carlos insistía en que Lucía eligiera los lugares, cansado de restaurantes caros. Discutían ideas hasta altas horas de la noche, reían sobre los errores cometidos y celebraban cada pequeño avance. Una noche, después de una reunión particularmente productiva con posibles donantes, Lucía miró a Carlos en el auto camino a casa. «¿Sabe? Hace 6 meses... nunca imaginé que estaríamos aquí haciendo esto juntos». «Yo tampoco», admitió Carlos. «Hace 6 meses apenas podía levantarme de la cama por las mañanas». Y ahora Carlos pensó en Luna, en sus visitas al cementerio, en la fundación que estaban construyendo, en cómo Lucía ya no era solo la mujer que guardaba el secreto de su hija, sino alguien en quien confiaba profundamente.
Ahora tengo razones para despertar, tengo propósito, Buscó la palabra correcta. Tengo familia. Lucía sonrió limpiándose una lágrima. Sí, supongo que sí la tiene. Los jueves y domingos con Luna continuaron siendo sagrados. Carlos aprendió que la presencia era más valiosa que cualquier regalo. Aprendió que escuchar las historias interminables de una niña de 6 años sobre su día en la escuela era más importante que cualquier contrato de millones. Aprendió que un abrazo en el momento correcto valía más que todas las mansiones del mundo. Una tarde lluviosa, mientras Luna dibujaba en el suelo del estudio y Carlos revisaba documentos de la fundación, la niña habló sin levantar la vista de su papel. ¿Sabes qué, abuelo? Qué pequeña. Creo que mamá Elena te envió a mí para que no estuvieras tan triste y para que yo tuviera un abuelo que me quiere mucho. Carlos dejó caer el bolígrafo, el corazón expandiéndose dolorosamente en su pecho. Se arrodilló junto a Luna, mirando el dibujo que había estado haciendo. 3 figuras tomadas de la mano bajo un arco iris. Una mujer con cabello negro, Lucía, una niña pequeña, Luna, y un hombre alto, él, y flotando sobre ellos, una figura etérea con alas, Elena. Creo que tienes razón, dijo Carlos con voz estrangulada. Creo que eso es exactamente lo que hizo. Luna dejó los crayones y se lanzó a sus brazos. Carlos la abrazó con fuerza, maravillándose de cómo algo tan pequeño podía llenar un vacío tan grande. Te quiero. Abuelo Carlos, era la primera vez que lo decía. Las 3 palabras más simples y más poderosas del mundo. Yo también te quiero, Luna, más de lo que las palabras pueden expresar. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas. Pero dentro del estudio había calor, había amor, había una familia reconstruida sobre las cenizas del dolor. Carlos miró hacia el cielo gris a través de la ventana, sintiendo la presencia de Elena como si estuviera allí con ellos. Gracias, pensó, gracias por darme esta oportunidad, no la desperdiciaré, te lo prometo. Y en algún lugar más allá de las nubes, Carlos imaginó que Elena sonreía. La carta llegó un miércoles por la tarde, entregada personalmente por un abogado de rostro serio que pidió hablar con Carlos en privado. Luna estaba en la escuela, Lucía en una reunión con proveedores para la fundación. Carlos estaba solo cuando abrió el sobre de papel manila y encontró dentro una carta manuscrita y varias fotografías. Se sentó en su escritorio, sintiendo que algo iba a cambiar, y comenzó a leer. Señor Monteiro, no me conoce, pero conozco su dolor. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera. Fui novio de Elena durante 8 meses antes de su muerte, y soy el padre biológico de Luna. Sé que estas palabras llegarán como un shock. Sé que probablemente me odia, o debería odiarme. Yo también me odio. He vivido con la vergüenza de mi cobardía durante 7 años, y no pasa un día sin que me arrepienta de cada decisión que tomé. Cuando Elena me dijo que estaba embarazada, tenía 17 años y estaba aterrorizado, no tenía dinero, mi familia era pobre, acababa de conseguir una beca para la universidad. Pensé que si me quedaba, arruinaría mi vida y la de ella también. Así que huí. Como el cobarde que era, después del accidente, supe que Elena había dado a luz. Supe que Lucía estaba criando a la bebé, y seguí escondiéndome. Me fui a estudiar al extranjero, tratando de escapar de mi culpa, pero me siguió como una sombra, en cada niña que veía en la calle. Buscaba el rostro de Elena. Me preguntaba si Luna se parecería a ella, si tendría sus ojos, su sonrisa. He construido una vida desde entonces. Me gradué, conseguí un buen trabajo, me casé, pero hay un vacío que nada puede llenar. El vacío de saber que hay una niña en el mundo que lleva mi sangre y a quien abandoné antes de nacer. No escribo esta carta para pedir perdón. No lo merezco. Tampoco escribo para reclamar derechos sobre Luna. No tengo ninguno. Renuncié a ellos el día que huí. Escribo porque recientemente supe
a través de contactos mutuos, que usted ha encontrado a Luna, que la está criando junto con Lucía, y quiero que sepa que esto me llena de alivio y gratitud inmensurable. Elena me habló de usted muchas veces. Sé que su relación era complicada, pero ella lo amaba profundamente. Soñaba con el día en que las cosas fueran diferentes entre ustedes. Adjunto fotografías de Elena y yo juntos, incluyendo algunas de cuando ella estaba embarazada. Son suyas si las quiere. También incluyo documentos de paternidad por si algún día Luna pregunta quién era su padre biológico. Quiero que tenga respuestas honestas. Incluso si esas respuestas hablan de un hombre que no tuvo el coraje de quedarse, quiero que Luna sepa, cuando sea mayor, y pueda entender, que la amé desde lejos, que no pasó un día sin que pensara en ella, sin que me preguntara si tenía los ojos de Elena, si heredó su risa, si es tan valiente como su madre lo fue, que mi cobardía no tuvo nada que ver con ella y todo que ver con mis propios miedos y mi inmadurez. No buscaré contacto, no apareceré en su vida sin ser invitado. Es lo menos que puedo hacer después de todo el daño causado. Pero si algún día, cuando Luna sea mayor, y si ella lo desea, quisiera conocerme, mi información está al final de esta carta. La decisión será completamente suya, sin presión ni expectativas de mi parte. Cuide de mi hija, señor Monteiro. Ámela como yo no tuve el valor de hacerlo cuando más lo necesitaba. Ella se merece todo el amor del mundo. Es lo mejor de Elena y, aunque me duela admitirlo, probablemente lo mejor que yo pude haber creado en mi vida, con profundo arrepentimiento y más respeto del que merezco. Miguel Ángel Herrera Pede, Elena solía decir que usted era un buen hombre, que simplemente había olvidado cómo demostrarlo. Espero que Luna le haya ayudado a recordar. Carlos terminó de leer con manos temblorosas, sintiendo el peso de cada palabra, como si fueran piedras sobre su pecho. La rabia inicial que había comenzado a formarse se transformó en algo más complejo y matizado, comprensión mezclada con tristeza. Empatía entrelazada con dolor. Miguel había sido apenas un niño, 17 años, asustado, sin recursos, enfrentando una responsabilidad que ni siquiera muchos adultos saben manejar. Y sin embargo, había huido. Había abandonado a Elena cuando ella más lo necesitaba, pero no había hecho Carlos exactamente lo mismo. No había abandonado emocionalmente a su hija durante años, escondiéndose detrás de su trabajo, de sus excusas, de su incapacidad para mostrar amor. La única diferencia era que Carlos nunca había salido físicamente por la puerta, pero en todos los sentidos que importaban, había estado tan ausente como Miguel. Miró las fotografías con manos que aún temblaban. Elena y Miguel en un parque, sentados bajo un árbol, con los dedos entrelazados y sonrisas tímidas de primer amor. Elena embarazada, de perfil, con Miguel arrodillado frente a ella, sus manos sobre el vientre hinchado, ambos con expresiones que mezclaban terror y esperanza a partes iguales. La última foto era devastadora en su intimidad. Elena sosteniendo una prueba de embarazo positiva, lágrimas rodando por sus mejillas, pero con una sonrisa valiente y determinada. Mientras Miguel la abrazaba desde atrás, su rostro enterrado en el cuello de ella, también llorando. Eran dos niños enfrentando algo para lo que nadie estaba preparado a esa edad. Dos adolescentes tratando de ser adultos antes de tiempo, y ambos habían fracasado de maneras diferentes, pero igualmente dolorosas. Carlos guardó las fotos cuidadosamente en un sobre. Estas pertenecían a Luna, cuando fuera lo suficientemente mayor para entender las complejidades del amor joven, del miedo paralizante, de las decisiones que tomamos cuando no sabemos qué más hacer. Eran parte de su historia, fragmentos de la verdad completa de quién era y de dónde venía. Guardó también la carta en su caja fuerte personal, junto con la carta de Elena. Algún día,
cuando Luna preguntara sobre su padre biológico con la madurez suficiente para procesar las respuestas. Tendría esta carta, no serían respuestas perfectas ni cómodas, pero serían honestas, y Luna merecía honestidad. Carlos se sirvió un whisky que apenas tocó, mirando el líquido ámbar sin realmente verlo. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una ira protectora feroz hacia este hombre que había abandonado a Elena. Por otro, reconocía en Miguel a un reflejo distorsionado de sí mismo. Otro hombre que había fallado a Elena de maneras fundamentales tenía derecho a juzgar a Miguel cuando sus propias fallas habían sido igual de devastadoras. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en la terraza mientras la ciudad dormía abajo en las colinas. Las luces parpadeando como estrellas caídas. El aire nocturno era fresco, con ese toque de humedad que prometía lluvia para la mañana. Pensó en Elena, en cómo debió sentirse, embarazada a los 16, abandonada por su novio, sin poder confiar en su propio padre. El círculo de su soledad se había cerrado completamente, dejándola solo con Lucía como ancla en medio de la tormenta. Pensó en Miguel, huyendo al extranjero, construyendo una vida mientras trataba de escapar de una sombra que nunca lo abandonó, casándose con otra persona, tal vez teniendo otros hijos, pero siempre con ese vacío en forma de luna en su corazón. Pensó en Luna, durmiendo inocentemente en su habitación, ajena a estas complejidades adultas, una niña que merecía conocer toda su historia cuando estuviera lista, incluso las partes dolorosas e imperfectas, y pensó en sí mismo, en cómo todos estos hilos rotos se habían entrelazado para traerlo a este momento. Un hombre de 52 años, sentado solo bajo las estrellas, finalmente comprendiendo que el perdón no era solo para los demás, sino también para uno mismo. Cuando Lucía llegó a la mañana siguiente para desayunar juntos, antes de llevar a Luna a la escuela, encontró a Carlos en el mismo lugar, con la carta de Miguel todavía en sus manos y círculos oscuros bajo los ojos. «Señor Carlos», su voz estaba llena de preocupación, «¿estuvo aquí toda la noche?» Él le entregó la carta sin palabras, observando su rostro mientras leía. Vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas a medida que avanzaba, cómo su mano libre se llevaba a la boca para ahogar un sollozo. «Dios mío», susurró Lucía cuando terminó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miguel, después de todos estos años, finalmente tuvo el valor de al menos esto. «¿Sabías dónde estaba?», preguntó Carlos con voz ronca de cansancio. Lucía negó con la cabeza enfáticamente. «Desapareció completamente después del accidente. Elena lo buscó durante meses cuando supo que estaba embarazada. Antes de rendirse, contrató a un investigador privado con los ahorros que tenía. Nada, era como si se hubiera evaporado. Creo que parte de ella nunca dejó de amarlo. Incluso después de que la abandonara, incluso sabiendo que él no volvería». Carlos apretó los puños sobre sus rodillas, sintiendo una oleada de ira protectora hacia la hija que nunca pudo proteger cuando más lo necesitaba. ¿Cómo pudo hacerle eso? ¿Cómo pudo dejarla completamente sola, sabiendo que llevaba a su hija en el vientre? ¿Qué clase de hombre hace eso? Un niño asustado, dijo Lucía suavemente, sentándose junto a él en el banco de la terraza. Un adolescente aterrorizado que no sabía cómo manejar algo tan grande. Igual que Elena, era una niña asustada enfrentando lo mismo. Igual que Luna, sería una niña asustada si no estuviéramos aquí para protegerla y amarla. La verdad de esas palabras penetró la armadura de indignación de Carlos. Lucía tenía razón. Como siempre, el círculo de dolor solo podía romperse con comprensión y perdón, no con más ira y resentimiento. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó finalmente, sosteniendo la carta como si quemara. «Se lo contamos a Luna. Buscamos a Miguel. ¿Qué diablos se supone que debo hacer con esta información?» «La guardamos», respondió Lucía con firmeza.
tomando la carta de sus manos y doblándola cuidadosamente. Para cuando Luna sea mayor, para cuando tenga preguntas que merecen respuestas honestas y completas, no le mentiremos sobre quién fue su padre biológico, sobre cómo eran las cosas, pero tampoco lo buscaremos activamente. Si algún día ella quiere conocerlo, será su decisión, su elección, no la nuestra. Carlos asintió lentamente. Era la respuesta correcta, la respuesta sabia, la respuesta que Elena habría querido que dieran. «Hay algo más que necesito hacer», dijo Carlos de repente, con una determinación nueva ardiendo en su voz. «He estado pensándolo durante meses, pero después de leer esta carta, después de enfrentar todos estos fantasmas del pasado, sé con absoluta certeza que es lo correcto». «¿Qué cosa?» «Quiero adoptar oficialmente a Luna, legalmente. Quiero que lleve mi apellido. Quiero asegurarme de que si algo me pasa mañana, ella esté completamente protegida legal y financieramente. Quiero que el mundo entero sepa que es mi nieta y que la reclamo públicamente como mi familia». Lucía se llevó las manos a la boca, sollozando abiertamente ahora. «¿Está completamente seguro de esto? Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en toda mi vida». Carlos tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Pero necesito que estés de acuerdo. Legalmente, tú eres su tutora. Tú has sido su madre en todos los sentidos que importan durante estos 7 años. No puedo ni quiero hacer esto sin tu consentimiento completo». «Por supuesto que tiene mi consentimiento», dijo Lucía entre lágrimas que ahora eran de alegría. «Dios, por supuesto, es exactamente lo que Elena habría querido. Es lo que Luna merece. Es lo correcto en todos los sentidos posibles. Entonces lo haremos. Llamaré a los abogados esta misma mañana». El juzgado estaba decorado con una solemnidad que contrastaba con la alegría nerviosa que sentía Carlos. Era un martes por la mañana, y las ventanas altas dejaban entrar rayos de luz dorada que iluminaban el estrado donde el juez revisaba los documentos finales de adopción. Luna estaba sentada entre Carlos y Lucía, balanceando sus piernas que no llegaban al suelo, usando el vestido especial que habían comprado para la ocasión, blanco con mariposas bordadas en dorado. Lucía había pasado horas la noche anterior trenzándole el cabello con cintas color marfil. «¿Estás nerviosa, pequeña?», susurró Carlos. Luna negó con la cabeza, apretando su mano. «No, estoy feliz. Hoy me convierto en Luna Monteiro oficialmente». El juez, un hombre mayor con gafas redondas y expresión amable, sonrió al escuchar esas palabras. «Muy bien», dijo, organizando los papeles. «Estamos aquí para formalizar la adopción de Luna Vargas por parte de Carlos Monteiro, su abuelo biológico. He revisado todos los documentos y testimonios. Todo está en orden». Miró directamente a Luna con calidez. «Luna, ¿entiendes lo que significa esta adopción?». «Sí, señor juez», respondió Luna con voz clara. «Significa que el abuelo Carlos será mi abuelo de verdad, verdad, y yo seré su nieta de verdad, verdad, y que mi apellido será Monteiro como el de mamá Elena, que está en el cielo». El juez asintió, claramente conmovido. «Exactamente correcto. ¿Y estás feliz con esto?». «Muy feliz. El abuelo me lee cuentos y me enseña a plantar flores y me escucha cuando le cuento de mi día y me quiere mucho». «Puedo ver eso», dijo el juez mirando a Carlos, quien tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Señor Monteiro, ¿tiene algo que desee declarar antes de que formalicemos esta adopción?». Carlos se puso de pie. Limpiándose los ojos, durante un momento, las palabras se atascaron en su garganta. Miró a Luna, que lo observaba con esos ojos color caramelo tan parecidos a los de Elena. Miró a Lucía, que sostenía un pañuelo contra su boca, tratando de no sollozar. «Sí, su señoría», comenzó con voz temblorosa. «Por mucho tiempo viví en la oscuridad. Perdí a mi hija hace 3 años y creí que había perdido también cualquier oportunidad de redimirme como padre. Estuve ausente cuando ella me necesitaba,
Prioricé cosas equivocadas y pagué el precio más alto imaginable. Hizo una pausa, respirando profundo. Pero entonces encontré a Luna, o ella me encontró a mí, y me di cuenta de que la vida, en su infinita misericordia, me estaba dando una segunda oportunidad, no para reemplazar a Elena. Nada ni nadie podría hacer eso, sino para honrar su memoria siendo el hombre que ella necesitaba que fuera. Para su hija, para mi nieta, Luna se había bajado de su silla y ahora estaba junto a Carlos, tomando su mano. Hoy no estoy solo ganando una nieta oficialmente, continuó Carlos, su voz quebrándose. Estoy prometiendo ser mejor, estar presente, escuchar, amar sin condiciones. Luna me está enseñando a ser el abuelo que debía haber sido padre para Elena. Y prometo, ante este tribunal y ante Dios, que nunca más desperdiciaré el amor que se me ha dado. El silencio en la sala era absoluto. Incluso la secretaria de la corte se limpiaba los ojos disimuladamente. El juez golpeó suavemente su martillo. Por el poder que me otorga el Estado, declaro que a partir de este momento, Luna Vargas será conocida legalmente como Luna Elena Monteiro. Sonrió ampliamente. Felicidades a la familia. Luna saltó de alegría. Abrazando a Carlos con fuerza, Lucía se unió al abrazo, los tres formando un círculo de amor y lágrimas felices. En ese momento, en ese juzgado impersonal con olor a papel viejo y madera pulida, una familia imperfecta pero real se solidificó oficialmente. Afuera del juzgado, en lugar de una gran celebración, habían planeado algo más significativo. Condujeron directamente al cementerio, los tres juntos, llevando un ramo de rosas blancas y margaritas silvestres. Frente a la tumba de Elena, Carlos se arrodilló con Luna. «Elena», dijo con voz suave, «hoy tu hija oficialmente lleva tu apellido, Luna Elena Monteiro. Pensé que querrías saberlo». Luna tocó la lápida con ternura. «Hola, mamá Elena. Soy yo, Luna, ahora soy Monteiro como tú, y tengo al abuelo Carlos cuidándome junto con mamá Lucía. Creo que estarías muy feliz». Colocaron las flores juntos, en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, pero unidos en su amor, compartido por la mujer que había hecho posible este momento. Esa tarde, en la mansión, hubo una pequeña celebración. Carlos había invitado solo a personas cercanas, algunos empleados de la fundación que ya estaban operando en fase piloto, el abogado que había manejado la adopción, y sorpresivamente Clara, la exesposa de Carlos, había llegado con cautela sin saber qué esperar, cuando Luna corrió hacia ella gritando «¡Abuela Clara!». La mujer se había detenido en seco, con lágrimas instantáneas rodando por sus mejillas. «¿Abuela?», repitió mirando a Carlos con incredulidad. «Clara, hay mucho que explicar», dijo Carlos suavemente. «Pero por favor, quédate. Conoce a tu nieta». Las horas siguientes fueron una mezcla de explicaciones dolorosas y reconciliaciones necesarias. Clara lloró al enterarse de todo. El embarazo secreto de Elena, Luna, los 3 años de ignorancia, pero sobre todo, lloró de alivio y alegría al descubrir que algo de su hija aún vivía en este mundo. «Es idéntica a ella», sollozó Clara sosteniendo el rostro de Luna entre sus manos. «Dios mío, es como tener a Elena de vuelta». «No soy mamá Elena», dijo Luna con sabiduría. «Soy Luna, pero ella vive en mí. Mamá Lucía, dice, en mi sonrisa y en mis ojos y en cómo me gusta dibujar». «Sí, cariño», dijo Clara besando su frente. «Vive en ti, y es el regalo más hermoso». Mientras los adultos conversaban, Luna jugaba en el jardín. Carlos observaba desde la ventana viendo cómo la niña perseguía mariposas, exactamente como Elena solía hacer a esa edad. Lucía se acercó, colocándose junto a él. «Un día largo», comentó. «El mejor día», corrigió Carlos. «Lucía, hay algo más que quiero proponerte». Ella lo miró interrogante.
La fundación abre oficialmente el próximo mes. Tenemos el edificio, el personal, los programas establecidos, pero necesita un nombre completo. Pensé, Fundación Elena Monteiro para Madres Jóvenes. ¿Qué opinas? Es perfecto, dijo Lucía con lágrimas nuevas. Elena habría estado tan orgullosa. Y quiero que seas la directora ejecutiva oficialmente, con salario completo, beneficios, todo lo que mereces. Ya no más trabajar como empleada doméstica. Esto es tu verdadero llamado. Lucía se llevó las manos al pecho, abrumada. Señor Carlos, y quiero que seas la directora ejecutiva oficialmente, con salario completo, beneficios, todo lo que mereces. Ya no más trabajar como empleada doméstica. Esto es tu verdadero llamado. Lucía se llevó las manos al pecho, abrumada. Señor Carlos, solo Carlos, interrumpió él. Ya no soy tu empleador, Lucía. Somos familia, copadres de Luna. Si quieres verlo así, socios en honrar la memoria de Elena. Y amigos, espero. Lucía sonrió a través de las lágrimas. Amigos, sí, y familia. Se abrazaron. Un abrazo que simbolizaba todo lo que habían atravesado juntos. El dolor, los secretos, las revelaciones y finalmente la sanación. Esa noche, después de que todos se fueran y Luna estuviera dormida en su habitación de la mansión, Carlos se sentó en su estudio con una copa de vino y los álbumes de fotos de Elena, pero esta vez no sintió solo dolor al mirarlas, sintió gratitud, gratitud por los años que tuvo con ella, incluso si fueron imperfectos. Gratitud por Luna, la segunda oportunidad que nunca pensó que tendría. Gratitud por Lucía, quien había guardado el secreto más grande del mundo, y finalmente tuvo el valor de revelarlo. Abrió su laptop y comenzó a escribir, no un contrato o un informe de negocios, sino algo personal, una carta, no para enviarla, sino para documentar este momento, este día que había cambiado todo oficialmente. Querida Elena, hoy tu hija se convirtió oficialmente en Luna Elena Monteiro. Deberías haber visto su cara cuando el juez pronunció el decreto. Brillaba con una felicidad tan pura que me recordó a ti cuando eras pequeña, antes de que yo arruinara las cosas con mi ausencia. Prometo que no cometeré los mismos errores contigo. Con Luna estaré presente, la escucharé, le daré tiempo, no solo dinero. Ya aprendí, dolorosamente, que el tiempo es el único recurso que no se puede recuperar una vez gastado. Tu madre vino hoy, lloró cuando conoció a Luna. Creo que en tu hija encontró un pedazo de ti que creía perdido para siempre. Vamos a intentar reconstruir nuestra relación también. Por Luna. Ella merece tener a sus dos abuelos en su vida. La fundación en tu nombre abre el próximo mes. Lucía será la directora. Ya hemos ayudado a 3 jóvenes madres en fase de prueba. Y las historias son desgarradoras, pero también llenas de esperanza. Están haciendo lo que tú hiciste, eligiendo amar a sus bebés, incluso cuando el mundo se siente imposible. Ojalá estuvieras aquí para verlo todo. Ojalá pudiera pedirte perdón cara a cara, pero creo que de alguna manera, a través de Luna, me estás dando esa oportunidad. Cada vez que ella sonríe, veo tu perdón. Cada vez que me llama abuelo, escucho tu voz diciendo, «Está bien, papá, lo estás haciendo bien ahora». Gracias por Luna, gracias por darme esta segunda oportunidad. Prometo no desperdiciarla, con todo mi amor y eterno arrepentimiento, papá. Carlos cerró la laptop, sintiendo un peso levantarse de su pecho. No era que la culpa desapareciera completamente, nunca lo haría, pero ahora había propósito junto a ella. Había redención en proceso. Subió las escaleras hacia la habitación de Luna. La puerta estaba entreabierta, y la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando a la niña dormida. Se acercó silenciosamente, ajustando las cobijas alrededor de ella. Luna se movió ligeramente, murmurando en sueños. «Mamá Elena, abuelo, te quiero». Carlos sonrió besando su frente con ternura. «Yo también te quiero, Luna Elena Monteiro, más de lo que las palabras pueden decir.
Salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta como a Luna le gustaba. «Para que no me sienta sola, abuelo». En el pasillo, se detuvo frente a la habitación de Elena. Por primera vez en 3 años, no sintió ese dolor paralizante al mirarla. Abrió la puerta completamente. El cuarto seguía exactamente igual, pero ahora había algo nuevo. Los dibujos de Luna enmarcados en las paredes, dibujos de mariposas, de arcoíris, de una familia feliz. Carlos los había colgado allí deliberadamente, mezclando el pasado con el presente, honrando a Elena mientras celebraba a Luna. No era olvidar, era integrar, era permitir que la vida continuara mientras se mantenía la memoria viva. En el buró, junto a la foto de Elena adolescente, ahora había otra foto. Luna y Elena lado a lado, una tomada cuando Elena tenía 6 años, otra de Luna a la misma edad. La semejanza era asombrosa, pero más que eso, era hermosa, era continuidad, era legado. Carlos apagó la luz y cerró la puerta suavemente. Mañana sería otro día, un día para seguir construyendo esta nueva vida, esta nueva familia, un día para continuar honrando a Elena a través de acciones, no solo de lágrimas mientras se preparaba para dormir. Carlos miró por la ventana de su habitación hacia las estrellas. Una brillaba más que las demás, o al menos así le parecía a él. «Buenas noches». Elena susurró. «Gracias por todo», y por primera vez en 3 años, Carlos Monteiro durmió en paz, sabiendo que aunque había perdido mucho, aún le quedaba mucho por ganar, y esta vez no desperdiciaría ni un solo momento de ello. La adopción era oficial. La fundación estaba lista. Luna era oficialmente Luna Elena Monteiro, y una familia rota había encontrado la forma de reconstruirse, no en la perfección, sino en el amor imperfecto pero real que compartían. El legado de Elena vivía, no solo en Luna, sino en cada vida que la fundación tocaría, en cada joven madre que encontraría esperanza donde antes solo había desesperación, en cada abrazo entre abuelo y nieta que reemplazaba años de ausencias. Vivía en las segundas oportunidades y en el perdón. Vivía en el amor que finalmente, después de tanto dolor, había aprendido a expresarse sin condiciones. Y eso, pensó Carlos mientras la oscuridad lo envolvía en un sueño tranquilo, era el mejor monumento que podría haberle construido a su hija, no de mármol o bronce, sino de amor en acción, de presencia en lugar de ausencia, de familia reconstruida sobre las cenizas del dolor. 6 meses después de la adopción, la vida había encontrado un ritmo que se sentía natural, como si siempre hubiera sido así, como si la familia que Carlos, Lucía y Luna formaban hubiera existido desde siempre. En lugar de haberse forjado en el dolor y la revelación, era un domingo por la tarde a finales de octubre. El otoño pintaba el jardín de la mansión con tonos dorados y cobrizos, y el aire tenía ese frescor perfecto que invitaba a estar al aire libre. La Fundación Elena Monteiro llevaba 4 meses operando a plena capacidad. 13 jóvenes madres y sus bebés habían encontrado refugio allí. Lucía administraba el lugar con una dedicación feroz pero amorosa, y las historias de transformación ya comenzaban a aparecer. Chicas que habían terminado la secundaria, bebés sanos y felices, futuro donde antes solo había desesperanza. Carlos había reducido drásticamente sus horas de trabajo. Seguía supervisando su empresa de construcción, pero había delegado la mayoría de las operaciones diarias. Su verdadero trabajo ahora era otro: ser abuelo, y lo tomaba con la seriedad de alguien que sabía que no habría terceras oportunidades. Luna tenía 7 años ahora, cursaba 2º grado y traía a casa dibujos que Carlos enmarcaba religiosamente. Su habitación en la mansión estaba llena de proyectos de arte, libros de cuentos y el desorden hermoso de la infancia. Pero también pasaba varios días a la semana en el apartamento de Lucía, manteniendo esa conexión vital con la mujer que la había criado desde bebé.
Ese domingo en particular, los tres estaban en el jardín. Carlos había instalado un pequeño huerto donde Luna plantaba tomates cherry y hierbas aromáticas. La niña estaba agachada junto a las plantas, hablándoles como si pudieran escucharla. «Crezcan fuertes», les decía seriamente. «El abuelo dice que las plantas crecen mejor cuando les hablas con amor». Lucía, sentada en una silla de jardín tejiendo un suéter nuevo para Luna, sonrió. «¿Y qué opinas de esa filosofía, Carlos?» Carlos, que estaba podando las rosas, se rió. «Creo que funciona mejor con las nietas que con las plantas. Le hablo a Luna con amor y definitivamente está creciendo fuerte y hermosa». Luna levantó la vista, con tierra en las manos y una sonrisa radiante. «Eso es porque me das mucho amor, abuelo, y también pizza los viernes. La pizza ayuda a crecer». «Ah, sí, la pizza, el secreto del crecimiento que los científicos han pasado por alto», bromeó Carlos. Era este tipo de momentos, simples, cotidianos, llenos de risas y amor fácil, los que Carlos atesoraba más. No eran dramáticos ni espectaculares, eran solo vida, vida real, compartida con personas que amaba. Mientras Luna volvía a sus plantas, Lucía miró a Carlos con expresión pensativa. «Ha cambiado mucho», dijo suavemente. «Luna, sí, está creciendo tan rápido». «No, usted», Lucía corrigió. «Oh, Carlos». Todavía me cuesta llamarlo solo por su nombre. Carlos dejó las tijeras de podar y se sentó en la silla junto a ella, limpiándose el sudor de la frente. «Supongo que sí he cambiado, o quizás solo volví a ser quien debía haber sido todo el tiempo». Miró a Luna, que ahora perseguía una mariposa. «Ella me salvó, Lucía, no sé si lo sabes, pero estaba perdido, completamente perdido en mi culpa y mi dolor. Y entonces apareció esta niña, con el rostro de mi hija y el corazón más puro, y me dio una razón para despertar cada mañana. Elena sabía lo que hacía», dijo Lucía con convicción. En su carta, cuando escribió que Luna le enseñaría a amar de nuevo, no estaba adivinando, lo sabía. Conocía el poder del amor de un niño para sanar incluso las heridas más profundas. Tenía razón, como siempre. Carlos se limpió una lágrima que amenazaba con caer. Ojalá pudiera decírselo, ojalá pudiera decirle que lo entendí. Finalmente, creo que ella lo sabe», dijo Lucía, señalando hacia Luna. «Cada vez que mira a su nieta feliz y amada, Elena lo sabe». Un grito de alegría interrumpió el momento. Luna corría hacia ellos, con las manos ahuecadas, protegiendo algo. «Miren, miren lo que encontré». Se detuvo frente a ellos, abriendo las manos cuidadosamente. En su palma reposaba una pequeña mariposa monarca, con las alas anaranjadas y negras perfectamente simétricas. «Es hermosa», dijo Lucía, «pero debes dejarla ir, cariño. Las mariposas necesitan volar». «Lo sé», respondió Luna con seriedad. «Solo quería que la vieran antes de dejarla ir, porque...» Hizo una pausa, mirando la mariposa con ternura. «Porque las mariposas son especiales. Mamá Lucía me contó que mamá Elena amaba las mariposas. Decía que eran almas que venían a visitarnos desde el cielo». Carlos sintió que el corazón se le comprimía. Era cierto. Elena solía decir exactamente eso cuando era niña. Era uno de esos detalles pequeños que había olvidado, pero que Lucía había preservado y transmitido a Luna. «Entonces, esta debe ser un mensaje de ella», dijo Carlos con voz suave. «¿Qué crees que te está diciendo, Luna?», observó la mariposa pensativamente. «Creo que está diciendo que es feliz, que está contenta de que estemos todos juntos». Levantó las manos al cielo, dejando que la mariposa volara. «Adiós, mamá Elena, gracias por visitarnos». Los tres observaron en silencio mientras la mariposa se elevaba, sus alas capturando la luz del sol poniente, hasta que desapareció entre los árboles. Luna se giró hacia Carlos y Lucía con una sonrisa serena. «¿Podemos ir al cementerio mañana?
Quiero contarle a mamá Elena sobre mi nuevo proyecto de ciencias. Estoy haciendo un volcán que explota de verdad. Por supuesto, pequeña, dijo Carlos. ¿Iremos después de la escuela? Las visitas al cementerio se habían vuelto menos tristes y más reconfortantes con el tiempo. Ya no eran solo sobre dolor y lágrimas, sino sobre compartir la vida con alguien que ya no estaba físicamente presente, pero que vivía en cada uno de ellos. Mientras Luna volvía corriendo a su huerto, Carlos miró hacia el horizonte. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de rosas, violetas y dorados. Lucía, ¿alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó. En este lugar, como familia, Lucía dejó su tejido a un lado, reflexionando sobre la pregunta. Honestamente, no. Cuando Elena murió, pensé que el secreto moriría conmigo. Pensé que sería solo Luna y yo contra el mundo para siempre. Nunca imaginé esto. Hizo un gesto abarcando el jardín, la mansión, la vida que habían construido. Pero estoy tan agradecida de que las cosas salieran así. Yo también. Carlos tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. No puedo cambiar el pasado, no puedo recuperar los años que perdí con Elena, pero puedo asegurarme de que cada día con Luna cuente, que ella nunca dude de que es amada, valorada, vista. Ya lo está haciendo, aseguró Lucía. Mírela, es feliz, es segura de sí misma, sabe que es amada. Eso es todo lo que un niño necesita. Carlos asintió, observando a Luna, que ahora había comenzado a cantar una canción que había aprendido en la escuela, su voz clara flotando en el aire del atardecer. Lucía, hay algo más que he estado pensando, dijo Carlos después de un momento. La fundación está creciendo más rápido de lo que anticipamos. Necesitamos expandirnos. He estado considerando abrir una segunda ubicación, quizás en el lado oeste de la ciudad. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿De verdad? Eso sería increíble. Tenemos una lista de espera de casi 20 chicas. Entonces lo haremos. Y esta vez quiero que Luna esté involucrada en el diseño. Tiene ideas maravillosas sobre cómo hacer que los espacios sean acogedores. Podría ayudarnos a decorar las habitaciones de los bebés. «Le encantará eso», dijo Lucía con una sonrisa. «Ya sabe que cuando sea mayor quiere trabajar en la fundación también. Dice que quiere ayudar a las mamás, como mamá Elena necesitó ayuda». Carlos sintió una punzada de orgullo mezclado con nostalgia. Elena estaría tan orgullosa de ella y de ti, y espero que también esté un poco orgullosa de mí. Lo está, dijo Lucía con certeza absoluta. No tengo dudas de eso. El cielo se oscurecía gradualmente, las primeras estrellas comenzando a aparecer. Luna dejó su huerto y corrió hacia ellos, lanzándose en el espacio entre Carlos y Lucía en el banco del jardín. «Miren», señaló hacia el cielo, «la primera estrella. Podemos pedir un deseo». «¿Qué vas a pedir, pequeña?», preguntó Carlos abrazándola. Luna cerró los ojos con fuerza, sus labios moviéndose en silencio. Luego los abrió con una sonrisa misteriosa. «No puedo decirlo o no se cumplirá. Pero es un deseo muy bueno. Estoy seguro de que sí», dijo Carlos, besando su cabeza. Se quedaron así, los tres juntos, mientras la noche caía suavemente sobre el jardín. Luna eventualmente se quedó dormida entre ellos. Su respiración suave y regular, completamente segura y amada. «Deberíamos llevarla adentro», susurró Lucía. «En un momento», respondió Carlos. «Solo déjame disfrutar esto un poco más». Lucía asintió, comprendiendo. Estos momentos eran preciosos, porque ahora Carlos sabía, con dolorosa claridad, cuán frágil y fugaz podía ser todo. Había aprendido a no dar nada por sentado, a saborear cada segundo de paz y felicidad. Finalmente, cuando Luna comenzó a tener frío, Carlos la cargó cuidadosamente y la llevó a su habitación. Lucía la cambió a su pijama sin despertarla completamente, y entre los dos la arroparon con las cobijas. «Buenas noches, Luna Elena Monteiro», susurró Carlos. «Sueña con cosas hermosas en el pasillo,
Después de cerrar la puerta de Luna, Carlos se detuvo frente a la habitación de Elena. Ya no evitaba entrar. De hecho, a menudo se sentaba allí a leer o simplemente a recordar. ¿Quiere entrar?, preguntó Lucía. Carlos asintió. Encendió la luz suave del buró y ambos se sentaron en el borde de la cama de Elena. A veces todavía es difícil creer que todo esto sucedió, dijo Carlos, mirando las fotos en las paredes. Que encontré a Luna, que tú confiaste en mí con la verdad, que hemos construido esto juntos. La vida tiene formas misteriosas de sanar, reflexionó Lucía. Nunca de la manera que esperamos, pero tal vez de la manera que necesitamos. Carlos tomó el retrato de Elena de 17 años del buró, acariciando el marco con ternura. Elena, si puedes oírnos, dijo en voz alta. Quiero que sepas que lo estamos intentando, con Luna, con la fundación, con honrar tu memoria de la forma correcta. No sé si lo estamos haciendo perfecto, pero lo estamos haciendo con amor. Y espero que eso sea suficiente. Un suave golpe en la puerta los sobresaltó. Luna estaba allí, con su osito de peluche bajo el brazo, frotándose los ojos. No podía dormir, murmuró. ¿Puedo quedarme con ustedes? Por supuesto, cariño, dijo Carlos, extendiéndole los brazos. Luna se acurrucó entre ellos en la cama de Elena, bostezando. Abuelo, ¿crees que mamá Elena nos puede ver desde el cielo? Sí, pequeña, creo que sí. Entonces está viendo que somos felices, y eso la hace feliz también, ¿verdad? Sí, Luna, respondió Carlos con voz quebrada. Eso la hace muy feliz. Luna sonrió, cerrando los ojos. Bien, porque yo soy muy feliz. Tengo a mamá Lucía y al abuelo Carlos, y a la abuela Clara y a mamá Elena en el cielo. Tengo la familia más grande del mundo. En ese momento, acostados en la cama de Elena con Luna dormida entre ellos, Carlos y Lucía intercambiaron una mirada. No había necesidad de palabras. Ambos sentían la presencia de Elena allí con ellos, bendiciendo esta familia extraña pero hermosa que se había formado de las cenizas del dolor. Afuera, a través de la ventana, el cielo nocturno brillaba con estrellas innumerables, y una, la más brillante, parecía guiñar con luz especial. Carlos sonrió, abrazando a Luna más cerca. La luna había traído luz a su oscuridad. Elena había tenido razón. Como siempre, el amor podía enseñarse de nuevo. Las segundas oportunidades existían, y las familias podían reconstruirse, no a pesar del dolor, sino a través de él. Esta era su historia. Imperfecta, complicada, nacida del arrepentimiento pero sostenida por el amor, y era más que suficiente. Era todo